Saludos. Continuando con nuestro curso de preparación para la certificación del CISP, en esta ocasión vamos a tratar el dominio número 3, arquitectura e ingeniería de seguridad. Yo soy Seolito Rodríguez. El dominio 3, arquitectura e ingeniería de seguridad, es crucial para cualquier profesional de ciberseguridad, ya que abarca el diseño y gestión de infraestructura segura, tanto a nivel físico como lógico. El enfoque en principios de diseño seguro, modelos de seguridad teóricos y prácticas criptográficas permite construir sistemas resistentes a las amenazas actuales y futuras, alineando las medidas de seguridad con los riesgos y necesidades del negocio. Quiero recordarle que mi guía del CISP, la guía de estudio definitiva para pasar el examen de certificación, está disponible en Amazon y es el acompañante ideal a este curso para aquellos que realmente están serios en pasar esta certificación. Solamente tienes que pues ir a Amazon, escribir Seolito Rodríguez en la barra de búsqueda y aquí aparecerán los libros que he escrito, entre ellos pues la guía del CISP. El dominio 3 del CISP abarca 9 objetivos. Es un capítulo bastante largo. Por eso vamos a dividir este dominio en 3 presentaciones. Aquí están los objetivos que cubriremos en este dominio. 1. Investigar, implementar y gestionar procesos de ingeniería utilizando principios de diseño seguro. 2. Comprender los conceptos fundamentales de los modelos de seguridad. 3. Seleccionar controles en función de los requisitos de seguridad del sistema. 4. Comprender las capacidades de seguridad de los sistemas de información. 5. Evaluar y mitigar las vulnerabilidades de las arquitecturas, diseños y elementos de soluciones de seguridad. 6. Seleccionar y determinar soluciones criptográficas. 7. Comprender los métodos de los ataques criptoanalíticos. 8. Aplicar los principios de seguridad al diseño de sitios e instalaciones. Y 9. Diseñar controles de seguridad del sitio y de las instalaciones. El primer objetivo que vamos a tratar, objetivo 3.1, es investigar, implementar y gestionar procesos de ingeniería utilizando principios de diseño seguro. Un elemento clave de este objetivo es comprender lo que es la defensa en profundidad, que consiste en utilizar múltiples capas de seguridad para proteger los sistemas. Por ejemplo, un servidor web utiliza un firewall externo, un sistema de detección de intrusos IDS y autenticación de 2 factores para garantizar que un ataque no comprometa el sistema a través de una única vulnerabilidad. Si vemos acá en la figura, como ya hemos mencionado anteriormente en otra ocasión, el objetivo principal de la ciberseguridad es proteger la información, proteger nuestros datos, ¿verdad? Utilizando siempre pues el concepto de la tríada de la CIA, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es decir, esos datos pues deben protegerse de tal manera de que solamente estén accesibles para las personas autorizadas
que solamente puedan ser modificados modificados por las personas autorizadas y que obviamente estén oportunamente disponibles cuando se necesitan para aquellas personas que lo necesitan. Esos son los tres conceptos clave que ya hemos hablado. Para eso tenemos que proteger esos datos. Ahora bien, esos datos son accesados a través de aplicaciones. Entonces, si queremos proteger los datos, tenemos que proteger las aplicaciones. Tenemos que tener cuáles son esas aplicaciones que realmente son permitidas utilizar en nuestra empresa y tener, digamos, si se quiere decir, una lista blanca y una lista negra de aplicaciones y evitar que no se instalen aplicaciones no autorizadas. Pero esas aplicaciones, pues obviamente deben estar en una infraestructura. Entonces, esa infraestructura también tiene que estar protegida, ¿verdad? Eh, Quizás con el perímetro, con firewalls y ese tipo de cosas. También tiene que haber protección física, que hablaremos más adelante. Otra forma importante es a través de lo que es la respuesta a los incidentes de amenaza. Es primordial que haya un plan de respuesta a incidentes porque eventualmente toda compañía en un momento dado tendrá un incidente y tenemos que estar preparados para saber cómo actuar cuando eso suceda. También tenemos que proteger lo que es el Identity and Access Management, la gestión de identidad de acceso. De hecho, el 95% o más de los ataques de hoy en día atacan a la identidad. Entonces, un manejo preciso, confiable, ¿verdad? Efectivo de la ciberseguridad es tener una buena gestión de identidad y acceso. Por supuesto, tenemos que proteger nuestras redes, lo que es la protección del perímetro, ¿verdad? Con firewalls perimetrales. Por supuesto, todo debe empezar desde arriba con lo que son las políticas, los procedimientos y la concienciación. Esos son elementos. Entonces hay que combinar todos estos elementos para realmente tener una organización, digamos, lo más seguro posible. Nunca habrá seguridad 100%. Siempre habrá la forma en que los cibercriminales pues violen algunos de estos controles y penetren a la compañía. Pero la idea principal es tratar de proteger lo más que se pueda, de tal manera de que les sea difícil y que simplemente pues eh, consideren que no vale la pena, que no van a entrar, que están gastando mucho tiempo y entonces se vayan donde otra víctima y lo dejen tranquilo. Ese es uno de los conceptos principales. Dos puntos esenciales en este objetivo son dos, la separación de funciones y el privilegio mínimo. La separación de funciones consiste en distribuir responsabilidades para evitar que una sola persona controle todas las partes críticas del sistema. Por ejemplo, en una organización, una persona tiene acceso para modificar configuraciones de red, como por ejemplo el administrador de red, pero otra persona es responsable de aprobar cualquier cambio proveniendo acciones no autorizadas. Más adelante hablaremos sobre la gestión de cambios, ¿verdad? También, pues, el privilegio mínimo, donde, pues, debemos otorgar solo los permisos necesarios para realizar funciones específicas. Por ejemplo, un asistente administrativo tiene acceso a modificar horarios de empleados, pero no a los datos financieros de la empresa, limitando la exposición a datos confidenciales. Es importante mencionar que en el privilegio mínimo también, pues, un administrador de sistema, un domain administrator, administrador de dominio, o un global administrator, como es la cuenta en Microsoft Azure, o una cuenta raíz, ¿verdad? Como en Amazon o en Linux, solamente debe tener acceso a un grupo muy específico de personas y eso debe monitorearse, ya que si un cibercriminal tiene acceso a una de estas cuentas privilegiadas, estas son prácticamente las llaves del reinado.
Y de hecho, uno de los objetivos principales de los cibercriminales es apoderarse de uno de estas cuentas privilegiadas. Otro concepto muy importante y que está muy de moda, por lo menos en los Estados Unidos, el 65% o más de las compañías o están en proceso o ¿verdad? Están trabajando con lo que es el concepto del Zero Trust o la confianza cero, que prácticamente consiste en no confiar automáticamente en ninguna entidad sin verificar su autenticidad. La confianza cero es un nuevo paradigma, si se quiere decir, es un nuevo mindset en lo que es la ciberseguridad. Tradicionalmente hemos trabajado con el concepto de que las redes internas son confiables y las redes externas son no confiables. El Zero Trust cambia todo esto. En el Zero Trust nada es confiable, siempre hay que verificar, o mejor dicho, confiamos, pero verificamos, ¿verdad? Por ejemplo, un empleado que accede a la red corporativa desde la oficina y luego desde su casa debe autenticarse ambas veces con un segundo factor sin suponer que su dispositivo ya es de confianza. Por ejemplo, es muy común que muchos empleados utilicen lo que es la autenticación de doble factor cuando acceden a un recurso desde fuera de la red. Sin embargo, cuando están dentro de la red no hay autenticación de doble factor. El Zero Trust cambia todo esto. MFA o la autenticación de doble factor debe utilizarse tanto interno como externamente. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que estos son los diferentes eh, componentes que deben protegerse en el Zero Trust. En primer lugar, tenemos las identidades. Como decíamos anteriormente, la mayoría de los ataques empiezan con las identidades. Entonces, porque la mayoría de las personas utilizan un usuario y una contraseña, lo cual pues puede ser fácilmente obtenido en brechas, porque esas entidades están en base de datos en otras compañías que utilizamos. Si utilizamos, por ejemplo, Facebook, y Facebook es víctima de un ataque de identidad, como lo ha sido, perdón, en varias ocasiones, si esa misma contraseña y identidad que utilizamos en Facebook la utilizamos en otros entornos, entonces esos criminales pues, pueden tener acceso a su entorno. En ese sentido, es muy importante que no repetir identidades, ¿verdad? Y como tenemos que tener acceso a tantas identidades hoy en día, pues un manejador de contraseñas, un gestionador de contraseñas sería ideal en toda compañía para los usuarios también. Bien, entonces utilizamos identidades, esas identidades las utilizamos para tener acceso a dispositivos. Entonces, pues esos dispositivos deben ser protegidos, ¿verdad? Principalmente con un programa moderno de EDR, de lo que es un Endpoint Manager, como Microsoft Defender for Endpoint, el programa de Microsoft Defender para puntos finales. Hay muchos más como Sophos, Kaspersky, etcétera, ¿verdad? Hay un sinnúmero de productos en el mercado, pero lo importante es que deben protegerse esos dispositivos también, ¿verdad? Con acceso. Esos dispositivos, pues obviamente utilizamos toda la data, la utilizamos a través de aplicaciones. En ese sentido, pues también las aplicaciones obviamente tienen que estar seguras y no vulnerables. Hoy en día, pues es muy común que instalemos aplicaciones con vulnerabilidades que no están al día y obviamente pues eso pone en riesgo la seguridad de de la compañía. Entonces, pues esas aplicaciones, esas identidades y esos dispositivos son parte de redes. Entonces, pues tenemos también que proteger esas redes. Y también tenemos una infraestructura
¿verdad? En que tenemos servidores, tenemos enrutadores, tenemos switches. Esa infraestructura, pues obviamente hay que protegerla para, obviamente, proteger en última instancia lo que realmente necesitamos proteger, que son nuestros datos. Entonces, eh, en sentido general, el Zero Trust no es un producto, no es una compañía. El Zero Trust es una mentalidad diferente, ¿verdad? Donde prácticamente nos indica que todo debe ser verificado, independientemente de que el acceso sea tanto interno como externo. Claro, el Zero Trust es un concepto, digamos, no es nuevo, pero es nuevo comparativamente con la forma tradicional como venimos utilizando la ciberseguridad. Así que es importante que lean más acerca del Zero Trust. Al final de este dominio número 3, pues habrán referencias para que indaguen más sobre ese concepto que es tan importante hoy día. Tres conceptos muy importantes en ese objetivo son el Security by Design o seguridad por diseño, el monitoreo y evaluación continua y la reducción de superficie de ataque. En el Security by Design o seguridad desde el diseño, ¿verdad? Debemos incorporar la seguridad desde la fase de diseño. Tradicionalmente se crea el programa y después que todo está diseñado, entonces se trata de implementar seguridad y esa seguridad debe estar desde el inicio de ese proyecto, ¿verdad? De esa iniciativa de diseño. Un ejemplo es que durante el desarrollo de una aplicación se implementa la verificación de entradas para evitar inyecciones de código malicioso, por ejemplo, en el caso de SQL injection, y que esto sea pues desde el inicio. En cuanto al monitoreo y evaluación continua, debemos revisar y ajustar controles de seguridad regularmente. Por ejemplo, un sistema de monitoreo o SIM que detecta y alerta en tiempo real sobre patrones anómalos de tráfico de red, permitiendo la detección temprana de posibles ataques. Y la reducción de superficie de ataque, el cual consiste en minimizar los puntos de entrada que pueden ser utilizados en un ataque. Por ejemplo, desactivar servicios innecesarios en un servidor como FTP o Telnet, ¿verdad? Que no están en su uso, pero que podrían ser explotados por un atacante. Muy importante tener eso en cuenta. Por ejemplo, podríamos mencionar con la cuestión de la pandemia, muchos administradores de sistemas instalaron muchos programas de acceso remoto, como digamos TeamViewer, por ejemplo, que es muy popular. Esos programas hoy en día están todavía en muchas compañías. Todos esos programas que se quedaron y obviamente pues son programas que buscan los cibercriminales para poder penetrar una compañía. Entonces, si ya no se está utilizando esos programas, pues deberían desactivarse. Otros tres puntos importantes en este objetivo son el aislamiento de sistemas críticos, la automatización de ciberseguridad y la evaluación de riesgos. Aislamiento de sistema crítico consiste en mantener separados los entornos críticos de otros componentes menos seguros. Por ejemplo, una base de datos de clientes se aloja en un servidor independiente de los sistemas de desarrollo para evitar que los desarrolladores pues accedan directamente a los datos sensibles. Hay pequeñas compañías donde el desarrollador es administrador de software, administrador de red, administrador del sistema y obviamente pues eso crea un grave problema. En cuanto a la automatización de seguridad, debemos utilizar herramientas automatizadas para gestionar configuraciones de seguridad. Un ejemplo es un sistema automatizado que aplique parches de seguridad regularmente a los servidores, garantizando que estén actualizados sin la intervención manual. Otro punto importante, como dijimos, es la evaluación de riesgos. Hay que identificar y mitigar vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida del sistema.
Por ejemplo, antes de implementar una nueva aplicación, se realiza un análisis de riesgos para identificar posibles amenazas y se aplican medidas como la encriptación de datos en tránsito, en reposo y en uso. Vamos a pasar ahora al objetivo 3.2 de este dominio 3 para la preparación del CISP, comprender los conceptos fundamentales de los modelos de seguridad. Los modelos de seguridad son representaciones teóricas y prácticas que ayudan a implementar políticas y controles de seguridad en sistemas de información. Estos modelos establecen las bases para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, ajustándose a los objetivos de seguridad específicos de una organización. A continuación, pues se describen algunos de los principales modelos de seguridad utilizados en el ámbito de la ciberseguridad. El primer modelo que vamos a tratar acá es el modelo Bell-LaPadula, el cual pues protege la confidencialidad. El propósito principal de este modelo se enfoca en garantizar la confidencialidad de la información, impidiendo que los usuarios accedan a información clasificada por encima de su nivel de autorización. Principios clave. El modelo tiene dos reglas básicas. Uno, la regla de no lectura hacia arriba o no read up. Un usuario no puede leer información clasificada en un nivel superior al suyo. Y dos, la regla de no escritura hacia abajo, no write down. Un usuario no puede escribir datos en un nivel inferior para evitar la divulgación de información sensible. Por ejemplo, un empleado con acceso a información confidencial no podrá acceder a información clasificada como secreta ni escribir información confidencial en documentos públicos. Es importante mencionar que muchos de estos modelos o algunos de estos modelos que vamos a ver en este dominio son modelos que utiliza, por ejemplo, el gobierno federal de los Estados Unidos. No son muy comunes, al menos que usted no haya tenido, ¿verdad? Hay eh, contacto con este tipo de cosas. Quizás sea nuevo para muchas personas que están viendo este video, pero por ejemplo lo que hemos trabajado y que trabajamos en asuntos del gobierno federal de los Estados Unidos, por ejemplo en mi caso que tengo un secret clearance y puedo tener acceso a información confidencial, pues prácticamente hay muchos programas dentro del gobierno federal que se aplica a esto. Entonces es importante tener eso que aunque esto quizá usted en su trayectoria como empleado nunca lo va a ver en una compañía privada en lo que usted hace, pero obviamente son aspectos importantes que hay que conocer para poder pasar el examen de la certificación. Definitivamente habrán una o varias preguntas acerca de estos modelos en el examen para el CISP. El segundo modelo que vamos a tratar es el modelo de Viva, que trata sobre la integridad. El propósito principal es pues garantizar la integridad de la información, asegurando que los datos no puedan ser modificados por usuarios sin los permisos adecuados. Los principios clave son uno, regla de no escritura hacia arriba, no write up. Un usuario no puede escribir en un nivel superior de integridad. Y dos, regla de no lectura hacia abajo, no read down. Un usuario pues no puede leer información de un nivel de integridad inferior. Por ejemplo, un sistema bancario impide que un empleado de bajo nivel modifique información financiera crítica, asegurando que solo personal autorizado pueda hacerlo. En el sistema bancario también se utilizan, hay aplicaciones bancarias que utilizan este tipo de modelos, además de, digamos que algunos, que el gobierno federal, por ejemplo, los Estados Unidos y de otros gobiernos.
El modelo Clark-Wilson, eh, que trata sobre la integridad de transacciones, el propósito principal pues está centrado en la integridad también de los datos a través de transacciones bien definidas. Este modelo asegura que las actividades realizadas sobre los datos sigan reglas específicas, manteniendo la integridad del sistema. Los principios clave aquí son: uno, separa las tareas en pasos controlados, donde las acciones que afectan los datos deben ser realizadas por programas específicos autorizados; y dos, implementa controles de acceso para evitar modificaciones no autorizadas. Como ejemplo, podemos decir que un sistema de inventarios, solo los programas autorizados pueden actualizar la base de datos, y estas acciones pues están sujetas a revisiones por otros usuarios. Cuatro, modelo de estrella o Star Model. El propósito de este es pues crear una extensión del modelo de Bell-LaPadula. Este modelo pues permite mayor flexibilidad al permitir interacciones entre diferentes niveles de seguridad, pero bajo estrictas condiciones de control. El principio clave es pues que el modelo permite que los sujetos interactúen entre diferentes niveles de seguridad mediante la asignación de etiquetas a los datos y la verificación continua del control de acceso. Por ejemplo, en una red gubernamental con diferentes niveles de acceso, el modelo de estrella permite que los usuarios accedan temporalmente a datos de mayor clasificación bajo reglas muy específicas y controladas. El modelo de acceso discrecional o DAC, este es un modelo que utilizamos a diario en compañías privadas, ¿verdad? El DAC permite a los propietarios de los recursos pues controlar quién tiene acceso a ellos. El principio clave es que los propietarios de los objetos, ya sea un archivo o una carpeta, pues deciden qué sujetos, es decir, qué usuarios, qué grupos pueden acceder a esos objetos y con qué permisos. Por ejemplo, un usuario en una red corporativa puede conceder o denegar permisos de lectura o escritura sobre sus propios archivos a otros usuarios. Aquí tenemos, por ejemplo, esta carpeta, ¿verdad? Donde pues le he dado permiso. Aquí tenemos dos grupos de usuarios: los administradores y usuarios normales. Vemos acá en este primer paso, en esta primera figura, donde los administradores tienen full control. Y full control quiere decir que tienen los demás controles, como modify, read and execute, list folder. Estos son los permisos normales de NTFS, ¿verdad? Eh, que utilizamos a diario en un entorno de Microsoft. En esta figura número 2 vemos que los usuarios normales solamente tienen los permisos por default de read and execute, es decir, pueden leer el contenido de esa carpeta y pueden ejecutar cualquier aplicación que haya en esa carpeta. Obviamente, al menos que esos archivos en esa carpeta pues tengan otros permisos específicos. Y pues también pueden leer el contenido, pueden hacer un listado del contenido y pueden leerlo, pero no pueden escribir ni pueden modificar nada que haya en esa carpeta. Esto lo utilizamos a diario de una manera u otra. El departamento de TI pues controla acceso. Quién tiene, por ejemplo, hay una carpeta quizás del departamento de recursos humanos donde el director o la directora, el manager de recursos humanos, decide quién debe tener acceso o no y qué tipo de acceso, ¿verdad? El director de recursos humanos en ese sentido pues sería el dueño de esa información y instruye a miembros del departamento de TI, que son en este caso los custodios de esos datos, para que le den acceso a cierta persona y qué tipo de acceso necesita, siempre teniendo en cuenta lo que es el privilegio mínimo. Es decir, un usuario nunca debería tener más permiso que lo que ese usuario necesita para hacer su trabajo.
Número 6, modelo de acceso obligatorio o MAC, Mandatory Access Control, por sus siglas en inglés. El propósito de este modelo es el acceso a los objetos, es decir, en este modelo el acceso a los objetos está estrictamente controlado por las reglas del sistema y los usuarios no pueden modificar los permisos. Es decir, normalmente hay un administrador, son aplicaciones donde esto se utiliza mucho en el gobierno federal también. Hay un administrador que es el que controla acceso a esos datos y pues nadie más tiene acceso a eso, ¿verdad? Pero el principio clave aquí es que la política de seguridad del sistema define qué nivel de acceso tienen los sujetos a los objetos basándose en su clasificación de seguridad. ¿Verdad? Por ejemplo, en un entorno militar, los archivos clasificados con etiquetas de secreto solo pueden ser accedidos por usuarios con el nivel de autorización correspondiente, sin importar la intención del propietario. Es decir, que en los asuntos militares usted tiene niveles de confidencialidad, es decir, el nivel se le asigna a la persona. Hay que pasar por un proceso muy riguroso en los Estados Unidos para tener, por ejemplo, lo que es el secret clearance, ¿verdad? Un proceso bastante riguroso. Pero es un proceso que solamente usted puede pasar si usted trabaja en una compañía que trabaja directamente con el gobierno federal. No es algo que existe en el sector privado. Entonces, por eso digo que muchas de estas cosas pues son quizá un poquito difícil de poner en contexto para muchos profesionales porque nunca han estado en contacto con este tipo de sistema. Pero bien, lo importante es que en este objetivo los modelos de seguridad pues permiten implementar políticas de seguridad en sistemas que protegen los activos informáticos de manera consistente y estructurada. Cada modelo está diseñado para resolver problemas específicos de seguridad como la confidencialidad, la integridad o el control de acceso y su elección dependerá de las necesidades y requisitos de la organización. El objetivo 3.3, seleccionar controles en función de los requisitos de seguridad del sistema, consiste en eso, ¿verdad? En que la selección de controles de seguridad en un sistema pues depende de una evaluación detallada de los requisitos específicos del sistema y los riesgos asociados. Los controles pues se eligen para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y se deben aplicar en función de la criticidad del sistema, la sensibilidad de la información y las amenazas detectadas. Los controles pueden clasificarse en varias categorías como preventivos, detectivos, correctivos, físicos, lógicos o técnicos, administrativos y técnicos, ¿verdad? Y técnicas de recuperación, lo cual pues obviamente veremos más adelante. Los controles preventivos impiden que se produzcan incidentes de seguridad. Son fundamentales en sistemas que manejan datos críticos. Por ejemplo, la autenticación multifactor, ¿verdad? Para asegurar que solo usuarios autorizados puedan acceder a sistemas críticos. Estos controles preventivos es donde deberíamos pasar, donde pasamos la mayor parte del tiempo como profesionales de tecnología y de ciberseguridad. Es aquí donde se deben, pues, debemos enfocarnos, debemos prevenir. Es como cuando vamos al médico, ¿verdad? La prevención es lo más importante. Obviamente, eventualmente nos vamos a enfermar y tenemos que buscar otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Bueno, en ciberseguridad, pues obviamente sucederá, habrán casos, ¿verdad? Habrán incidentes y los controles preventivos no son suficientes. Luego entonces, pues hablamos de lo que son los controles detectivos. Estos permiten identificar incidentes de seguridad o anomalías en tiempo real. Por ejemplo, un sistema de detección de intrusiones o IDS para detectar
cuando hay intentos no autorizados de acceso a la red. En cierto caso debería ser un IPS que no solamente detecta, sino que previene, ¿verdad? Cualquier intento. Y obviamente los controles correctivos. Pues eventualmente como habrá un incidente, estos controles ayudan a mitigar el impacto de un incidente y restaurar los sistemas afectados. Por ejemplo, la restauración de copias de seguridad ante un fallo o ataque, previniendo o permitiendo volver a un estado funcional seguro. Hoy en día son muy comunes los ataques de ransomware. Bueno, pues uno de los controles más efectivos contra un ransomware, en primer lugar, es evitar el ransomware, pero es imposible evitar todos los ataques. Entonces tenemos que tener un buen sistema de copias de seguridad de tal manera de que debemos partir de la premisa, y este es uno de los conceptos del Zero Trust, la confianza cero, de la premisa de que eh, va a existir, va a haber una brecha en nuestra compañía. No importa la compañía que sea, tarde o temprano usted va a tener algún tipo de incidente de ciberseguridad. ¿Verdad? Ya sea que un sistema esté corrupto, que haya ransomware, que haya un virus, lo que sea. El hecho es que va a haber ese incidente. Entonces tenemos que eh, tener en nuestro poder copias de seguridad confiable, ¿verdad? Que podamos restaurar nuestro sistema cuando eso suceda. Eso es vital en todo sistema de ciberseguridad. Sin control físico no hay nada. Si un cibercriminal, una persona malintencionada tiene acceso físico a un servidor, a un enrutador, a una laptop, pues puede causar bastante daño. Entonces, pues estos controles físicos protegen el acceso físico a los sistemas e instalaciones. Por ejemplo, hay compañías que utilizan cámaras de vigilancia y controles de acceso para asegurar que solo personal autorizado pues, pueda acceder a centros de datos. Eh, los controles lógicos o técnicos, ¿verdad? Limitan el acceso a los sistemas y datos mediante mecanismos de software. Por ejemplo, la segmentación de la red para asegurar que solo usuarios específicos tengan acceso a ciertos servidores o aplicaciones también pues es crucial. Por último, los controles administrativos y los controles de recuperación son fundamentales. Los controles administrativos consisten en procedimientos y políticas que regulan el uso de los sistemas y datos. Por ejemplo, las políticas de seguridad de contraseñas y la capacitación regular de empleados en ciberseguridad. Y los controles de recuperación, pues que permiten la restauración del sistema tras un incidente para minimizar el tiempo de inactividad. Por ejemplo, un plan de recuperación ante desastres o DRP por sus siglas en inglés, que detalle los pasos a seguir para restaurar operaciones críticas. En sentido general, o más específicamente, la selección de controles de seguridad debe adaptarse a los requisitos y riesgos específicos del sistema, utilizando una combinación de controles preventivos, detectivos y correctivos. Estos controles pues protegen los activos de la información de posibles amenazas, mantienen la seguridad operativa y aseguran que el sistema pueda recuperarse rápidamente ante cualquier incidente. Bien, hemos llegado al final de la primera parte del dominio 3. Como dije anteriormente, el dominio 3 es bastante largo y lo vamos a dividir en en tres videos. Recuerden que para tener acceso a todos los videos de este curso, eh, pueden visitar mi página cybersecurityhoy.com y también recuerden que el acompañante perfecto para este curso de preparación para el CISP es mi guía de estudio definitiva para pasar el examen de certificación, la cual pues pueden encontrar en Amazon. En Amazon, ¿verdad? Solamente tienen que ir a la barra, escribirse Olito Rodríguez y ahí aparecerá una lista de los libros que he escrito, entre ellos pues esta guía definitiva para la preparación del CISP. También quiero pedirle un gran favor.
Si usted considera este contenido de ayuda, denle un like a mis videos, agréguese a mi canal de YouTube para promover, para ayudarme a promover este canal y obviamente para continuar, motivarme y continuar produciendo este tipo de contenido, ya que haremos videos para un sinnúmero de certificaciones, así es que esté atento y espero que continúen conmigo en este excitante viaje del curso de preparación para el CISP. Hasta entonces.